provincia de Buenos Aires que tienen que ver con nombramientos judiciales y además esto que estuvo sucediendo el último fin de semana entre el acto de Máximo Kirchner, también las palabras de Axel Kicillof, la reaparición de Cristina Fernández de Kirchner. Para charlar un poco de todo esto tenemos a una persona en línea que tiene una claridad, a mi criterio, única, muy personal y muy concreta de lo que piensa y cómo tiene que seguir el peronismo, avanzar, unificarse y poder dar embate a este liberalismo que nos acosa. Tenemos en comunicación telefónica y le damos la bienvenida a Teresa García. Ella es presidenta del bloque de senadores y senadoras de la provincia de Buenos Aires. Teresa, buenos días, gracias por atendernos como siempre. Vero Sarasola, Carlos Martín y Valentín Cueto. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Vos sos perdóname que te tutee, pero te he entrevistado Sí, tantas veces que ya me siento con la confianza. sí, cómo no. Sos una de las personas que nosotros en lo personal consideramos que tiene una mirada muy, no me gusta decir objetiva, ¿no? Porque objetivas son las piedras, ¿no? Tiene una mirada Sí. muy clara de lo que está sucediendo en la provincia de Buenos Aires. Arranco por el primer tema, siguen mis compañeros. Nombramientos judiciales. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que faltan tantos nombramientos y hay tantos departamentos judiciales que hoy no cuentan ni con juzgados, ni con jueces, ni con magistrados que asesoren y estén al frente de esos juzgados. Sí, hay un déficit muy grande en la justicia de la provincia de Buenos Aires. Comenzó fundamentalmente en la época de Vidal, la segunda mitad de su mandato, donde envió una serie de pliegos a la legislatura, luego de haber perdido la elección con Axel Kicillof. Así que nosotros ahí pusimos freno porque entendíamos que la próxima gestión era la que tenía que opinar sobre la metodología para cubrir lugares en la justicia. A partir de ahí se empezó a retrasar, luego tuvimos un intento en diciembre estoy tratando de sacar la cuenta, creo que fue en diciembre del 22, a lo cual la oposición directamente no firmó los expedientes. Nosotros tuvimos que tomar en soledad las entrevistas porque ni siquiera participaron de la comisión de acuerdos. Y bueno, finalmente, con la llegada de Juan Martín Mena, realmente se activó muchísimo, porque también se activó mucho el Consejo de la Magistratura, la conformación de las ternas, los exámenes. Así que hace unos días acabamos de votar 135 pliegos, todavía faltan 400 y pico, y ahora próximamente en octubre vamos a tratar otra tanda grande. Teresa, Carlos Martín te habla, buen día. Hay una pregunta que se hace toda la gente, ¿no? Las Sí. propuestas son directamente de Casa de Gobierno hacia el Senado, o el Senado también puede elevar propuestas. No, el mecanismo es el Consejo de la Magistratura, tiene mecanismos de preselección, Uh-huh. órdenes de mérito, puntaje por el examen oral y escrito, tiene una serie de mecanismos, conforma y luego se envían al Ejecutivo, se conforman las ternas, y el Ejecutivo define quiénes son los integrantes de las ternas, o a propuesta del Ejecutivo, digamos, Claro. no es que el Senado puede nominar. En mi caso de jueces de paz, quién es el juez de paz que propone el Ejecutivo, etcétera. Todo Claro. este proceso está atravesado además por acuerdos políticos, digamos. En el Consejo de la Magistratura lo integra la oposición, ahí es donde se dan las discusiones, con lo cual nadie puede decir que no sabe quiénes están propuestos, ¿no? Claro. Porque forma parte de todo el proceso de preselección. Está bien. Dentro de este proceso hay algo que también da muchas vueltas, ¿no es cierto? Porque hay jueces de casación, que hay vacantes, la Suprema Corte tiene vacantes, ¿y eso Sí. se deja para lo último o es indistinto? Puede aparecer en cualquier momento. No, puede resolverse en el momento que el gobernador defina mandar los nombres de esos pliegos. Pero esto todo es parte de negociaciones políticas con la oposición, sobre todo porque nosotros no tenemos mayoría propia en el Senado, y supongo que debe ser algo, no lo sé, y quiero ser sincera, no lo sé, algo que se debe estar
discutiendo para ver en qué próximo tiempo se trata. Lo que es verdad que la Corte hoy está con menos número del que corresponde, falta nombrar también al subprocurador, o sea, hay cargos hay casación, hay cargos muy importantes que tienen que ser nombrados, así que esperemos que sea lo más rápido posible. Sí, hay que decir que se están logrando, primero que nada, perdón, buen día, soy Valentín Cueto. Ahora sí, sí hay que decir que se están logrando aprobar más pliegos ya en lo que va de esta segunda gestión de gobierno de lo que pasó en los primeros 4 años de la gestión Kicillof, ¿no? Eso también es un detalle. Insisto, ¿por qué? Porque la oposición tenía otra conducta, digamos, porque además tenía un número complicado para nosotros, y por parte de algunos sectores se había decidido no avanzar en el nombramiento de magistrados. En esta oportunidad creo que se han hecho muy bien las cosas, digamos, desde la selección en el Consejo de la Magistratura hasta que pudimos votarlos. No ha sido una incapacidad del gobernador o una desidia del gobernador, simplemente que tuvimos una oposición muy feroz en este primer mandato, ¿no? Te hago la última en cuanto al tema del Congreso, de la legislatura bonaerense, y después te vamos a tener que preguntar ineludiblemente por lo que está pasando en el peronismo, la discusión interna del peronismo, pero creo que algo tiene que ver también esta pregunta. ¿Qué es lo que está pasando con el proyecto de indemnizaciones laborales en la provincia de Buenos Aires, que la otra vez lo escuchaba al ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, que decía que no era un proyecto del Poder Ejecutivo, que era una cosa simplemente de la legislatura, de alguna manera como que sacándole Bueno, es que nosotros no se tratan en las cámaras, en ambas cámaras, solamente los proyectos que ingresa el Ejecutivo, si no, no tendría sentido, no tendríamos sentido de existir los legisladores. Hay muchos proyectos de legisladores, de manera individual, de manera colectiva o regional. La semana pasada acabamos de votar zona patagónica para algunos municipios del sur bonaerense. Eso ha sido una iniciativa de los legisladores de esa región. No solamente se tratan, insisto con esto, los proyectos del Ejecutivo, hay proyectos que tienen que ver con la independencia de los poderes, ¿no? Y con respecto al tema de indemnizaciones, entró de la Cámara de Diputados un proyecto que a mi entender, voy a seguir diciéndolo, es correcto en el sentido de que los trabajadores que vivían de la General Paz hacia Capital cobraban 40% más de indemnización por despido que los trabajadores que vivían de la General Paz para el lado de provincia, porque era un acto de contencioso administrativo de Capital Federal que estimó la liquidación en un determinado monto. El problema es que con estos atrasos de la justicia, por eso tiene que ver con esto, y la no conformación de los tribunales laborales o de los jueces, de los juzgados laborales, un despedido en cualquier empresa de la provincia de Buenos Aires, porque quiere decir que esto no afecta al erario público, ¿no? Es una cuestión privada. Los trabajadores tenían que esperar aproximadamente 7 años a que se le liquidara la indemnización por despido. Con la inflación que tenemos, imagínense lo que cobraban 7 años después, nada. Así que el Ejecutivo está bien, opina, no es un proyecto nuestro, correcto, es un proyecto de la legislatura. Es un proyecto de Maite Alvite, ¿no? Es un proyecto de Soledad Alonso, de hace más de 2 años, que perdió estado parlamentario, que lo reiteraron Soledad Alonso y Maite Alvado, quiero decirlo también, con el acuerdo de la Cámara de Diputados y la oposición en ese momento. Algunos se levantaron, otros se abstuvieron, digamos, pero tuvo la media sanción en la Cámara de Diputados. Teresa, te tengo indefectiblemente que cambiar de tema porque uno de los principales temas del fin de semana ha sido las diferentes conferencias, charlas, meetings o como quieras decirle que se han llevado adelante por un lado por Máximo Kirchner, por otro lado por el gobernador de la provincia de Buenos Aires y hasta la propia Cristina Fernández de Kirchner, que a mí en lo personal me sorprendió la terrible discusión que tuvo con Toto Caputo por vía Twitter, ¿no? Sí. Es muy
es tan creativa la ex vicepresidenta que no me entraba lo que estaba leyendo. ¿Vos cómo creés que hay alguna forma de unificar el peronismo de cara a lo que viene en las elecciones del año que viene? Porque estamos, a mí me tiene muy preocupada que estamos en el mes de septiembre. Vos viste lo que sucede en la República Argentina. Septiembre, Sí. octubre, noviembre, diciembre, las fiestas, tratamos de aminorar todo para que nada pase, para que todo transcurra con la total normalidad, la más normalidad posible. Enero, vacaciones, Cariló, Pinamar, Gesell, vos sabés por dónde andan más o menos los funcionarios de la República Argentina. Llega febrero, 1 de marzo empiezan las legislativas y ahí arranca la gran rosca política. ¿Hay posibilidad de acá a diciembre, que es lo que mi opinión personal, y esta es mi humilde opinión personal, de poder unificar el peronismo y llegar a un peronismo más ampliado como para embatir lo que puede llegar a suceder con todas las medidas que plantea el gobierno nacional? A ver, en principio y con la más absoluta sinceridad, yo no creo que el peronismo esté desunido. Creo que lo que hay, lógico y producto de la derrota electoral, son miradas y posiciones distintas. Nosotros conformamos un frente en la provincia de Buenos Aires, que es Unión por la Patria, que lo conforma sectores de intendentes, el Frente Renovador, Nuevo Encuentro, el propio kirchnerismo, digamos, son varios sectores que lo integran. Lo que hay sí son miradas distintas, hay discusiones que tienen que ver, y yo estoy de acuerdo que se discuta de esta manera, porque creo que no tiene ningún sentido ir a una elección solamente para discutir los cargos a ocupar, si no se tiene claro para qué lo queremos, porque de nuevo para poner parches, de nuevo para esquivar el bulto de la realidad, no tiene sentido. Yo escucho, leo, como imaginarán, opiniones de los dirigentes que dicen que la discusión es la lapicera. La verdad que hablaría muy mal de nosotros si solamente la discusión fuera la lapicera. Primer tema. Segundo tema, en este país y en esta provincia fundamentalmente, la figura de Cristina es indiscutible, desde todo punto de vista, digamos, hacia adentro del peronismo es la dirigente que más adhesión concita y hacia afuera del peronismo, cuando uno ve las encuestas, es la dirigente con más imagen. Entonces, querer evitar a Cristina es un error político estratégico. Y nadie dice que Cristina vaya a ser candidata, lo que me parece que es quien tiene más autoridad para ordenar este proceso. Entonces, me parece que hay algunos, muy pocos, gracias a Dios, que lo que están discutiendo es claramente la autoridad de Cristina en el ordenamiento del proceso. Los que dicen, hablan de la lapicera, digamos, a mí me parece que a la gente le pasan otras cosas, como para estar prestándole atención a un dirigente que dice yo quiero tener la lapicera, o varios dirigentes que dicen yo quiero tener la lapicera. Me parece que hay un error de lectura de la realidad, que no va a llegar la sangre al río, estoy absolutamente segura, estas diferencias se van a corregir de otra manera, y creo que sí, el peronismo va a llegar como con el frente que tenemos hoy el año que viene. Ahora, Teresa, pero ¿cuál es en sí el debate que se está dando? Bueno, no creo que sea solamente en torno a si Cristina conduce al peronismo en la provincia de Buenos Aires o no conduce en la provincia de Buenos Aires. Hay un debate en cuanto a la gestión, hay un debate en cuanto a, no sé, el encierro que pueda llegar a tener algún sector del peronismo, por ejemplo, no sé, el gobernador o el círculo que está cercano al gobernador, o algún intendente. ¿Ese es el debate o hay un debate de gestión? Porque eso es lo que no se termina de entender. No, yo no creo que es un debate de gestión. Fíjese usted, yo le contaba recién, nosotros no solamente hemos sacado el tema de pliegos, hemos sacado un proyecto de ley importante para el Ministerio de la Mujer, que es el tema de deudores alimentarios. Vamos a tratar ahora las empresas de traslado, digamos. No hay un cuestionamiento a la gestión, ni desde la legislatura ni desde el ámbito político, todo lo contrario, acompañamos todas las iniciativas del Ejecutivo. No es esa la discusión, me parece que es muy menor la discusión, e insisto con esto, algunos dirigentes que plantean que esto que Cristina ya se terminó, que
que tiene que discutir otras personas, que ella no. Y a mí me parece que, además de todo, además de lo que a mí en lo personal me hace sentir, es un error político severo. Pero no creo que la discusión pase de ahí. Teresa, una de las dudas que tengo es que, bueno, yo estoy convencido que no sobra un solo peronista en esta jugada que viene, pero sí veo que sobran las opiniones en general. Por ejemplo, no me puedo olvidar que hace unos años atrás, en la 8ª sección electoral, acá en La Plata, tuvimos un representante que venía de afuera, ¿no es cierto? Y esa forma de no tener consulta con la sección lesiona un poco no solo las aspiraciones de quienes militan, sino también de las dirigencias. Esto tendrá que ver con que tenemos un partido renovador, muchos que todos son peronistas, pero todos se aseguran entrar en la mesa de discusión a través de una incisión que han producido, ¿no? Sí, bueno, son dos cosas. Yo quiero separar en dos temas. Una cuestión es la cuestión política mirando hacia adelante, hacia dónde queremos ir en un país que van a dejar destrozado, este gobierno de Milei lo va a dejar destrozado, y tenemos que saber cuáles son las cosas que hay que reparar y cuáles son las cosas que hay que repensar. Bien lo dijo Cristina hace días y lo escribió en su documento. El tema laboral es un tema central, el tema gremial es un tema central, la representación, las nuevas formas de trabajo y empleo. No, me parece que hay cosas que hay que discutir bien de fondo. Esto que discutíamos... Perdóname que te interrumpa, Teresa. Es una cosa que a mí me llamó mucho la atención y que me pareció una tirada de orejas bastante importante al sindicalismo que hizo Cristina Fernández en su alocución, es no solo mirar la paritaria propia que logran algunos sindicatos, porque hay sindicatos que han logrado paritarias maravillosas, como SUDNA, el sindicato de los neumáticos, o camioneros, o aceiteros, o bancarios, sino esta llamada de atención al resto del sindicalismo y a la unión del sindicalismo y al ver de qué forma se sienta o no con este gobierno a negociar lo que se siente a negociar, porque parece ser que dentro de la misma CGT, yo soy muy crítica, y esto te lo digo honestamente porque lo digo permanentemente al aire, soy muy crítica de la CGT y de quienes son los que después van y se sientan a negociar con el gobierno nacional. Bueno, esto me parece que lo que quiso interpelar Cristina, tanto en el documento como en Merlo. Es decir, bueno, tenemos un país que el 50% del trabajo es en negro, o más o menos, que hoy no tienen representación en la pelea por sus derechos, los trabajadores no la tienen, que hace falta una discusión en materia sindical, y claro que hace falta, porque luego, si no, los acuerdos de los gremios grandes terminan sin resolver la realidad laboral. Hay una nueva forma de trabajo, que es el trabajo remoto, hay nuevos hábitos en el trabajo, que son los RAPI, y eso está sin representación. Y me parece, sobre todo desde el peronismo, que hace su eje en los trabajadores, no puede dejar de lado y no puede no discutir centralmente lo que pasa con los trabajadores. Entonces, me parece que ella lo ha interpelado, como ha interpelado también qué va a pasar con el pago al Fondo Monetario, si se van a discutir plazos, si se van a discutir intereses, qué va a pasar con la política social. Hemos visto el costo que ha tenido la motosierra en la vida de la gente que menos tiene. Entonces, me parece que la discusión de fondo, la que hay que dar, es justamente esta. Luego, las candidaturas son una cuestión aleatoria, porque mire, vaya fulano o vaya mengano, si no se tiene claro hacia dónde va, no hay ningún rédito para la gente, no hay ningún beneficio para la gente. Pero te pregunto, Teresa, yo te pregunto, teniendo una CGT como la que se tiene, teniendo un movimiento opositor como el que se tiene, que es Unión por la Patria hoy por hoy, la principal línea opositora al gobierno nacional, luego de que el presidente anunció y vetó el financiamiento educativo a la universidad y vetó el aumento de los jubilados, ¿no es momento de reacción más que de acción y palabra?
Bueno, es que el día del veto a los jubilados hubo una movilización que todos hemos visto con una gran represión armada por Patricia Bullrich, y ahora está planteada la marcha universitaria, de la cual participaremos todos, porque creo que va a ser una marcha multitudinaria, y esperemos que la CGT cumpla con su acompañamiento en esa marcha. A mí me parece que hay, no sé, pero no quiero meter la pata, pero me parece que hay algunos dirigentes que no quieren hablar. Es muy poca la palabra de la dirigencia política que se escucha, muy poca. Ya hemos visto cómo se expresan los radicales, qué es lo que ha pasado con el veto. Me parece que hace falta hacer uso de la palabra, hay que explicar permanentemente, y obviamente hay que oponerse con la sociedad en la calle, que es la única cosa que hace retrotraer las medidas de gobierno salvajes que están llevando. Pero me parece que hace falta, primero, no sé si es primero, pero por lo menos que la cabeza de los dirigentes estén dispuestos a usar la palabra para explicar lo que pasa. ¿Qué es lo que hace Cristina con sus documentos o lo que hizo Merlo? O lo que hizo Máximo el acto del otro día, que fue hacer el raconto de por qué llegamos a donde llegamos y por qué perdimos. Si no tenemos claro eso, si creemos que perdimos porque Cristina le dijo a Alberto no sé qué cosa, estamos equivocados. No nos ganó Milei por eso. Nos ganó por otras cosas. Entonces lo que hay que hacer es discutir en profundidad hacia dónde vamos. Si no se discute eso, si no hay acuerdo por hacia dónde vamos todos los dirigentes del Frente de Unión por la Patria, y además buscar acuerdos políticos con otros sectores. No estoy hablando de acuerdos electorales, estoy hablando de acuerdos políticos. Hay sectores del radicalismo que han marcado su diferencia. Me parece que hay que hablar con esos sectores o con otras fuerzas políticas, como funcionó el socialismo en la Cámara de Diputados, y plantearnos objetivos en común, independientemente de la cuestión electoral. Después en la elección cada uno hace lo que tiene que hacer, pero me parece que no se puede estar ausente de esa discusión. Teresa, también una de las críticas que tenía la CGT para con la expresidenta, o en realidad no toda la CGT, o también quiero rescatar figuras como Paco Manrique, que la defiende y bastante a la expresidenta. Palazzo, obviamente. Pero a lo que voy es que también hay una cuestión y un poquito de esto habló el otro día Máximo Kirchner, que siempre se ve cuando el peronismo tiene una derrota electoral en los últimos años, que es Cristina tiene que hacer la autocrítica, ¿no? Yo no vi todavía que haya una autocrítica de los gremios a partir de lo que fueron las paritarias a la baja que se han firmado durante casi todo el gobierno de Alberto Fernández y que ha dejado a una situación de los trabajadores por debajo, trabajadores registrados por debajo de la línea de pobreza. Digo, hay también una cosa de siempre buscar al culpable en el otro y no en el propio, que es bastante molesto. En ese sentido creo, discúlpame, y ahí te cierro porque no era eso lo que quería ir, sino al final del discurso de Máximo Kirchner. Creo que y creo que fue la parte más interesante del discurso de Máximo Kirchner el viernes pasado, que fue el final, donde lo dijo, y lo que me parece increíble que nadie está hablando de esto, que dice, vamos a salir adelante, la vamos a pelear, vamos a construir una esperanza realmente desde el pie, hay que construir desde abajo, desde el pie. Acuerdos por arriba ya está, hicimos la prueba y nos salió mal. El acuerdo lo construye el pueblo mandante nuestro. Muchas gracias, compañero. ¿Qué significa esto de Máximo Kirchner? Porque ahí creo que hay una autocrítica que nadie está viendo. No, claro, exactamente. Es porque la crisis que atraviesa no solamente el peronismo, sino todas las fuerzas políticas, es una crisis de representatividad. ¿Qué representamos? Lo que hablábamos recién. Los dirigentes sindicales, ¿qué representan? Representan a los trabajadores de su gremio, firmando paritarias a la baja. ¿Qué es lo que representan? Como la crisis es de representatividad, el único lugar al que hay que llegar, digamos, al que hay que escuchar, es abajo. Los acuerdos de dirigentes, y esto lo hemos visto a lo largo de, muchos años, no sirven cuando la gente no participa del proceso de cambio, del proceso de transformación de la realidad. Cuando la gente no participa, los dirigentes se interpretan hasta un punto, no mucho más. A mí me parece que esto que usted dijo, y es cierto, le piden autocrítica a Cristina. Entre comillas, el problema es la cámpora, Máximo Kirchner. No, el problema es Cristina. Para algunos dirigentes, para algunos intendentes, para algunos dirigentes, el problema es Cristina.
Entonces no se es sincero en la discusión. Que creo que este es un tema menor por la envergadura que tienen estos dirigentes, pero me parece que lo que hay que discutir es sinceramente. Si no se discute sinceramente, difícilmente se llegue a buen puerto. Y la verdad que pedirle autocrítica a Cristina, como si fuera eso la resolución del peronismo, más autocrítica que haber, más gesto que haber dicho que no iba a ser candidata porque no quería que su fuerza política sufriera el embate por su situación personal, más que eso, más que una pistola en la cabeza con dos tiros que no salieron, más que eso, me parece que lo que hay es escondida una crítica de otro orden, Cristina, ¿no? Y para adelante en cuanto a esto de que los acuerdos por arriba ya se probó y salieron mal, ¿eso significa que es el kirchnerismo o el peronismo, la representación que tiene Cristina del peronismo, va a ir con un proyecto propio, un candidato propio, que no se va a apostar más a situaciones como los acuerdos con Massa, los acuerdos con, bueno, como se hizo en su momento? Sí. No lo sé, no sé en verdad a qué cosa internamente refería Máximo con eso. Lo que sí creo es que creer que se sienten 5 dirigentes, armen una mesa política, definan lo que están discutiendo, que es quién usa la lapicera, para ver quiénes van a ser candidatos el año que viene, es un fracaso ya de antemano. Me parece que lo que hay que hacer es otra cosa, que lo que hay que hacer es movilizar mucho en la sociedad, una sociedad que está angustiada, que siente que no tiene futuro. Digamos, me parece que hay que recuperar la esperanza ahí. Difícilmente una fuerza política pueda tener éxito, incluso en su gestión de gobierno, por más que gane una elección. Miren lo que está pasando con Milei, cuando la gente deja de acompañar, ¿no? Entonces, creo que hay que empezar por ahí, y es por abajo. ¿Y vos no creés también, Teresa, que posicionando a Cristina Fernández o a Máximo o a Axel como principales opositores a Javier Milei no favorece en definitiva a La Libertad Avanza? No, porque creo que nunca me gustó hablar de la grieta mía, pero creo que hay un país con dos, al que se le ofrecen dos modelos. Hay uno que está de acuerdo con que se aumenten las tarifas, se promueve eso, habiendo o previendo cortes de luz para el próximo verano, y hay que aguantársela. Hay uno que dentro de poco va a terminar con los contratos en Nación, de la gente que trabaja en Nación, y eso va a implicar más desempleo. Bueno, ese es un modelo. Y el otro modelo es lo que planteamos nosotros, que se pueden hacer las cosas con la gente adentro, no la gente afuera. Entonces, ese modelo lo expresan Cristina, lo expresa Máximo, lo expresa Axel y otros dirigentes. Y bueno, ese será la sabiduría que tengamos que tener para poder explicarle a la sociedad eso y para poderle hacer recuperar la memoria de cómo estábamos, ¿no? Y la última que te hago, por lo menos por mi parte, es, a ver, hay una, yo no sé si es real, porque no me consta, no me gusta ser periodista de periodismos, o periodismo de periodistas, pero ¿hay una real dicotomía entre Máximo y Axel, o realmente se pueden sentar a conversar y a lograr la unidad que necesita la República Argentina para combatir este embate liberal que estamos atravesando todos y todas? Bueno, mira, lo expresó claramente Máximo el otro día, lo expresa Cristina, incluso el propio Axel. Toda nuestra fuerza política, fundamentalmente Máximo, con algunas leyes nacionales, Cristina en la discusión con Alberto Fernández para lograr ese 1% para seguridad que luego no sacó Milei. Digamos, nadie puede decir que nadie, y lo dijo Máximo Correa, boicotea el gobierno provincial, todo lo contrario, está todo el mundo trabajando para que este gobierno marque la diferencia con el gobierno de Milei. Así que yo les cuento, estos son, mire, a veces yo no creo en los entornos, también se lo quiero decir, pero a veces las personas que a uno lo rodean o las personas que cargan de mala onda y tienen influencia, y a mí me parece que eso es con lo que hay que terminar.
Acá hay dirigentes que tienen Sí, una postura muy clara. yo no le diría ni siquiera mala onda, de jugadas propias, de egoísmos, Bueno, de egos. pero por eso digo, ¿es mala onda con qué? Mala onda con lo que después traducen, que hay un embate contra el gobernador. No existe eso. La verdad que han construido con eso un imaginario, pero no es cierto, y eso yo lo desmiento, me hago cargo de desmentir, eso no es cierto. Entonces, me parece que lo que hay que hacer es, despacio, porque todavía falta un poco de tiempo, ir ordenando al peronismo de la provincia de Buenos Aires, que además el peronismo de la provincia de Buenos Aires es el que con seguridad va a tratar de garantizar mejor número en la nación. Hay que acompañar la gestión del gobernador como la estamos acompañando, y hay que definir políticamente hacia dónde vamos y con quiénes vamos hacia dónde vamos. No es momento de discutir quién va a tener la lapicera, se lo digo con sinceridad, me parece que es una discusión muy menor, muy berreta. Es un debate, estoy de acuerdo con casi todas las cosas que dijo hasta el voto, pero es un debate que también atañe a lo que es el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires y de la Nación. Había la promesa de que se iba a llamar a elecciones justamente en la provincia de Buenos Aires. Yo me acuerdo que en aquel momento que Máximo Kirchner había dicho, guarda que no vayan a venir ahora con la idea de una lista de unidad, después de habernos pedido las internas. ¿Qué pasó con las elecciones en las provincias de Buenos Aires del PJ? También en la Nación, ya que estamos, preguntamos también. ¿Qué pasa con eso? ¿Vamos a tener la posibilidad de ver unas elecciones internas nuevamente en la provincia de Buenos Aires para elegir autoridades? ¿O, bueno, vamos a presenciar otro acuerdo? Mire, ahora vamos a hablar de una paradoja. Hubo muchos dirigentes en la provincia de Buenos Aires que cuestionaron la presidencia del partido, la conducción del partido por parte de Máximo Kirchner, ¿no? Incluso hasta el propio mes de febrero que yo estuve participando de la reunión. Ahora, cuando Máximo, en un momento, cuando el PJ Nacional pone como fecha el 17 de noviembre para una elección interna que es necesaria porque los mandatos vencen en marzo del PJ Nacional, Máximo dice probablemente haya internas en la provincia de Buenos Aires, solo que el PJ de la provincia de Buenos Aires tiene mandato hasta finales del 2025. No hay ninguna norma jurídica, ninguna cuestión legal que haga que haya que apresurar la elección. Como todavía no sabemos qué pasa en el PJ Nacional respecto a si va a haber interna, si va a haber elección de autoridades, usted digo, estos días todavía no hay definición, la verdad que es un absurdo urgenciar a la provincia de Buenos Aires con una elección interna. Sobre todo porque, ¿cuál es la paradoja? Los mismos que hasta judicializaron al partido provincial, al PJ provincial, y salieron en muchos medios cuestionando, en el momento que Máximo dice que va a haber elecciones internas probablemente en la provincia, salieron a decir que no tenía que haber elecciones internas. Entonces, es una paradoja. Yo creo que está bien que no haya elecciones internas en el PJ de la provincia este año, porque los mandatos duran hasta fin del 25. Me parece que cargar más definiciones de candidaturas previo al ordenamiento necesario no tiene sentido, porque además estamos en pleno ejercicio del mandato partidario. Teresa, desde ya te queremos agradecer, te hemos sacado un montón de tiempo, pero hacía mucho hacía mucho que no hablábamos contigo y siempre es un placer escucharte y entre todos tratar de entender qué es lo que sucede en esta Argentina con más de un 60% de pibes y pibas que hoy no pueden, hacen no llegan a 2 platos de comida, ¿no? Algo que nos duele terriblemente siendo uno de los países más ricos alimenticiamente, ¿no? Del mundo. Perdón, yo por eso a veces digo, es tanta locura querer discutir y me hago la imagen de la lapicera o de candidaturas, cuando en verdad a lo que estamos asistiendo, por ejemplo, y tengo un caso muy cercano, una persona con cáncer, el cáncer no da tiempo, tiene que ser atendido, que hoy no tiene medicación, que ha tenido que salir la provincia a asistir la medicación oncológica. Digo, cuando uno ve el padecimiento del sufrimiento de la sociedad, la verdad que cuando escucha estas declaraciones
de algunos dirigentes da vergüenza. No, y parecen estupideces al lado de la realidad parece que no entendimos lo de la patria es el otro. Muchos encima que vienen de la gestión de Alberto Fernández, que después se callaron la boca, que ¿no? de Alberto Fernández ni vamos a hablar, No. así nomás. Mejor por el momento no. Teresa García, te queremos agradecer muchísimo el contacto y siempre la gentileza que tenés para hablar con nosotros acá en el aire de Radio Capital, en la capital de la provincia de Buenos Aires. Te mandamos un abrazo enorme. Bueno, saludo para ustedes, buen día. Que tengas buenos días. Estábamos en comunicación telefónica con Teresa García, presidenta del bloque de senadores y senadoras de la provincia de Buenos Aires.